Hola mundo, mi nombre es Sergio Capacho y hoy vamos a hablar sobre el sistema retardados. Una base de datos es un conjunto de datos que están almacenados y relacionados entre sí y que son usados por uno o varios sistemas de información. Por lo tanto, el sistema retardados que vamos a utilizar de ejemplo busca mostrar el uso y la implementación de una base de datos llamada, en este caso, base de datos retardados. En otras palabras, el sistema retardados es un conjunto de programas, es decir, un conjunto de aplicativos que usa los datos almacenados en una base de datos llamada DB retardados. En todo caso, es importante recordar, un sistema de información es una solución a un problema que tiene una organización. En este caso, para nuestro ejemplo, la base de datos o el sistema retardados está instalado en una empresa llamada Systemcap.net, la cual se encarga en desarrollar aplicativos web. En este caso, cuando hablamos de aplicativos web, hablamos de páginas web, hablamos de sistemas de facturación, inventario, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, bajo la estructura de un sitio web. Además de eso, maneja también sistemas para control de notas, sistemas para control de transacciones, en fin. La empresa desarrolla tiendas virtuales con las plataformas debidamente asociadas para compra y venta por internet, y también tiene un sector asociado que trabaja con marketing digital, es decir, construye o hace publicidad orientada hacia las plataformas de Facebook, Instagram y Google. ¿Cuál es el problema de la empresa? Bueno, el personal normalmente siempre había llegado puntual, motivado y con muchas ideas para trabajar en sus áreas de trabajo. Sin embargo, últimamente está llegando tarde, pero sigue con el mismo espíritu proactivo y creativo de siempre. Ahora bien, la alta gerencia está desconcertada por esa situación y desea estudiar el problema en detalle antes de aplicar cualquier tipo de medida estratégica. En todo caso, le solicitó al departamento de sistemas el desarrollo de un aplicativo web para registrar los retardos de los empleados y posteriormente, después de reunir varios datos, extrapolar de allí el escenario y simplemente llegar a un momento de tomar una decisión en función de esos datos que tienen allí almacenados en esa base de datos. A continuación vamos a hablar sobre la base de datos retardados y las asociaciones de las tablas y la descripción de las mismas. Todo sistema de información guarda sus datos en una base de datos. En este caso, el sistema retardados lo guarda en una base de datos llamado DB retardados, el cual está estructurada en una tabla maestro llamada cargos, una tabla maestro llamada empleados, una tabla de detalle llamada retardos, otra tabla maestro llamada excusas y otra tabla maestro llamada estatus y una tabla maestro de usuarios. Si se observa este modelo relacional, se observará lo siguiente. Mire, yo tengo una tabla maestro estatus, la cual tiene el código del estatus y la descripción, y se asocia con la tabla maestra excusas, con la tabla maestro tabla de detalle de retardos, con la tabla maestro empleados, y además de eso se asocia también con la tabla maestro cargos. En este caso, dentro de la tabla maestro estatus, el código del estatus es la clave primaria, pero para la tabla maestro excusas, ese código de estatus es una clave foránea, es decir, es una clave externa, tal cual como se visualiza aquí el gráfico. ¿Por qué se dice que es una clave foránea? Porque la descripción de la información asociada al estatus está en esta tabla maestra. Si observamos en la tabla maestro empleados, se observa el mismo caso. Tenemos una clave foránea, código del estatus del empleado, la cual la descripción o la base de esa información está en esta tabla maestro estatus, y tenemos también dentro de la tabla maestro cargos una clave foránea, código del estatus del cargo, la cual se describe también dentro de esta tabla maestra. En todo caso, bueno, básicamente la base de datos retardados está compuesta por 2, 4, 6 tablas. Tenemos también la tabla maestro usuarios, donde vamos a guardar todos los usuarios el sistema retardados. Todo modelo relacional, además de mostrar las tablas y las debidas asociaciones, tiene que venir acompañada con la descripción de las mismas, es decir, un gráfico o un documento donde se muestre o se visualice una información como esta. En este caso dice, mire, que usted tiene una tabla maestro estatus, la cual está conformada por dos campos o dos atributos.
El primer campo se llama código del estatus, dice que es de tipo entero de 1, es decir, que va a guardar solo un dígito, y que va a ser una clave primaria, que va a ser un valor no nulo, y que code_stat significa código del estatus. Dice además que va a tener un segundo campo, un segundo atributo llamado de_status, que significa descripción del estatus, y que básicamente va a guardar dos registros. Es decir, el primer registro va a decir 1, que significa que el elemento va a ser un elemento activo, y un registro 0 que significa eliminado. Es decir, cualquier registro que tenga código de estatus 0 significa que ese registro está eliminado lógicamente. Aquí dice de estatus, eso significa que esta es la descripción del estatus, y dice que es tipo varchar de 12. Eso significa de que es un campo de tipo carácter, es decir, va a guardar datos de tipo carácter. Cuando hablamos datos de tipo carácter, estamos hablando que va a guardar letras en mayúsculas o minúsculas, puede guardar letras con acento, sin acento, puede guardar símbolos especiales, pero como máximo va a guardar 12 hasta 12 caracteres. Y escuches el término de como máximo, es decir, que puede guardar desde 1 hasta máximo 12 caracteres. Entonces, si de pronto usted escribe un texto que tenga 15 caracteres, en el momento en que el sistema guarda los datos, significa que a partir del carácter número 13 en adelante, todos esos textos se pierden. Además de eso, el varchar tiene la posibilidad de ajustarse al tamaño del texto. Me explico. Supongamos que usted escribe un texto que tenga 5 caracteres o 5 letras. ¿Qué pasa con las letras restantes o el espacio de las letras restantes del 6, 7 y hasta el número 12? Simplemente cuando vaya a guardar, el sistema automáticamente ajusta y solo guarda la cantidad de caracteres que usted le transcribió. Con eso los sistemas manejadores de base de datos optimizan el espacio del disco duro. ¿Qué además tiene la descripción de las tablas? Bueno, mire, en este caso dice que usted va a trabajar con una tabla maestro cargos, la cual va a guardar la descripción de todos los cargos que tiene la empresa. En este caso usted tiene un campo, un atributo llamado codecar, que va a ser entero de 2, que va a tener, que es una clave primaria, que no puede guardar valores nulos, y además de eso, que va a ser autoincremental. ¿Qué significa eso? Que el sistema manejador de base de datos, cada vez que usted agregue un nuevo registro a la base de datos, él va a incrementándole un valor o un número. Me explico. El primero va a ser el registro 1, el siguiente va a decir, mire, este es el registro número 2, el siguiente va a ser el número 3, es decir, él le va llevando el control del número de registro que usted está almacenando. Va a tener un campo llamado de cargo, que va a guardar la descripción del cargo y que va a ser varchar de 30. Además de eso, mire, le dice que usted va a guardar un atributo, un campo llamado sueldo, que va a ser decimal de 12 espacios, 2 decimales. Cuando usted está diciendo 12 espacios, 2 decimales, está diciendo que el número que usted está guardando va a tener 12 espacios, de los cuales 2 son para los decimales, uno que se come él para el punto decimal, y el resto va a ser para que usted coloque los valores enteros del número que usted está colocando. Va a tener una clave foránea llamada code_status del cargo, que va a ser entero de 1. ¿Por qué es entero de 1? Porque cuando usted creó la tabla maestro estatus, el código del cargo fue entero de 1. Y si recordamos el esquema que usted tiene asociado en su base de datos, usted observará lo siguiente. Mire, clave foránea código de la excusa, clave foránea código del estatus de los registros retardados, clave foránea código del estatus del empleado y clave foránea código del cargo, del estatus del cargo, dependen de la tabla maestro estatus. Es decir, si usted la declaró como entero de 1, estas variables o estos campos asociados tienen también que mantener la misma naturaleza o el mismo tipo de dato para que puedan existir la relación y el motor de la base de datos pueda buscarlos y ubicarlos. Tenemos también la tabla maestro empleados, la cual tiene cédula del empleado, apellido y nombre del empleado, teléfono del empleado,
tenemos la clave foránea código del cargo del empleado y también tenemos la clave foránea código del estatus del empleado. Y obsérvese aquí que dice, mire, que el estatus del empleado puede ser 1, significa que el empleado está activo, 0 significa que el empleado está eliminado. Es el caso específico cuando un empleado de pronto se retira de la empresa, simplemente para la empresa es un dato inactivo, porque nosotros no podemos suprimir el historial del empleado, simplemente para nosotros un empleado inactivo, no está dentro de la empresa haciendo vida. Tenemos la tabla maestro excusas, donde se guardan el listado de todas las excusas que han dado los empleados cuando llegan tarde. Tenemos entonces código de la excusa, descripción de la excusa y la clave foránea código del estatus de la excusa, es decir, si esa excusa está activa o está eliminada lógicamente. Tenemos los usuarios, donde tenemos número del usuario, nombre y apellido del usuario, nombre del usuario, y cuando hablamos de nombre del usuario estamos hablando del nombre que la persona cuando va a ingresar al sistema va a escribir, y sería como decir el correo electrónico. Y además de eso tenemos la clave del usuario y adicionalmente el nivel de usuario. Y cuando hablamos de nivel de usuario significa qué puede hacer o hasta dónde puede, qué tiene el permitido entrar a hacer en el sistema. Entonces en ese sentido hay que decir, mire, un usuario de nivel 1 solo puede entrar al módulo de maestros, un usuario de nivel 2 solo puede entrar al módulo de procesos, uno del nivel 3 solo puede entrar al módulo de reportes, un usuario de nivel 4 tiene acceso total al sistema y un usuario de nivel 0 no tiene acceso al sistema, es decir, de pronto él puede entrar al sistema, lo puede identificar, se puede autoidentificar, pero no le permite entrar a ninguno de los módulos del sistema. Podríamos decir que esto es un usuario de tipo suspendido. Tenemos también la tabla de detalles de retardos, donde se registran los retardos de todos los empleados, es decir, aquí es donde se registran las transacciones. En ese sentido tenemos un número de registro, tenemos una clave foránea cédula del empleado, también tenemos una clave foránea código de la excusa, tenemos la fecha de registro, la hora de registro y un código de estatus del registro. Para terminar la parte de la descripción de la base de datos hay que decir lo siguiente. Primero, que existen tablas maestro. Las tablas maestro son aquellas que guardan la información de las entidades naturales de los sistemas. En este caso, como estamos hablando de un sistema que va a registrar los retardos de los empleados, una entidad natural son los empleados. En este sentido hay que visualizar la tabla maestro empleado como el listado completo de los empleados y sus características particulares. Otra tabla maestro sería la tabla maestro cargos, donde está el listado completo de los cargos, la descripción y su sueldo respectivo. Además de eso tenemos las tablas maestro excusas, donde está el listado completo de las excusas que presentan los empleados cuando llegan tarde. Tenemos una tabla maestro estatus que tiene nada más dos registros, el registro 0 que indica que el registro está eliminado y el registro 1 o el registro que tiene el código 1 que indica que el elemento está activo. Y tenemos una tabla maestro usuarios donde está el listado de los usuarios que pueden utilizar el sistema con su respectiva clave de acceso y su nivel de usuario. Y finalmente tenemos las tablas de detalle donde se registran las transacciones del sistema. En este caso se están registrando las excusas y las fechas y la hora en que entregan esas excusas los empleados. También tenemos finalmente las tablas, que son aquellas que nada más tienen un solo registro y normalmente guardan información de los parámetros del sistema. En ese sentido son, ejemplo, nombre de la empresa, dirección de la empresa, teléfono, RIF de la empresa, NIF de la empresa, el nombre de la página web, entre otros. A continuación vamos a hablar sobre el diagrama modular del sistema, el cual está estructurado o el cual me indica a mí los módulos en los cuales está organizado el sistema. En este caso decimos que primero que todo el sistema, cuando se vaya a cargar, va a entrar a través de un dominio web, es decir, a través de la dirección de una página web, la cual está asociada a través de un programa llamado index.html. Después que se carga allí, para entrar al sistema vamos a ir a un módulo
o a un aplicativo o un programa llamado P clave 01, en la cual se le va a solicitar al usuario la clave de acceso y su nombre de usuario. El mismo sistema, además de eso, tiene asociado un módulo o un programa de funciones con los cuales le va a permitir trabajar todas las funciones que se utilizan dentro del sistema. Después que el usuario se identifica, el sistema automáticamente lo lleva a un programa llamado P clave 02, donde después de que se identifique y le da un saludo de entrada, lo envía a el módulo principal o el programa principal de menú, donde el usuario tiene acceso a todos los módulos del sistema. En este caso, ahí el sistema maneja un módulo llamado archivos, un módulo de procesos, un módulo de reportes y un módulo de salida. El módulo de archivos básicamente lo que hace son las actividades de mantenimiento de los archivos maestro, tabla maestro cargos, tabla maestro empleados, tabla maestro excusas. Básicamente, ¿qué significa mantenimiento? Significa de que usted puede agregar registros nuevos, generar un listado de los empleados, los cargos o las excusas, consultar un determinado registro, modificar un determinado registro o hacer una eliminación lógica de un registro. Me explico. Cuando usted entra al módulo de archivos, tiene usted opción de entrar a trabajar con uno de estos tres archivos. En este caso vamos a decir, supongamos que usted entró al módulo de la tabla maestro empleados, significa que usted con los empleados puede agregar un nuevo empleado, puede ver el listado de todos los empleados que tiene. Es decir, cuando hablamos del listado, estamos diciendo que usted puede visualizar la cédula, el apellido, el nombre de usuario, el teléfono, el cargo que tiene asociado cada uno de esos empleados. Usted puede consultar los datos de un empleado específico, usted de pronto puede modificar los datos de un empleado específico, ejemplo, modificar el número celular, o usted simplemente lo puede colocar como un empleado inactivo. Es decir, usted le va a colocar una marca de que el empleado o los datos de ese empleado siguen dentro de la base de datos, pero el empleado no es un empleado activo. Ejemplo, el caso cuando un empleado se retira dentro de la empresa. Tal cual, estas mismas actividades se aplican para la tabla maestro cargos, para la tabla maestro excusas. El otro gran módulo que maneja el sistema es el módulo de procesos, el cual en este caso el único proceso que va a manejar el sistema es registrar las excusas de un empleado. Cuando el usuario entra a esta opción, le va a pedir el número de cédula de la persona que está llegando tarde, le va a preguntar cuál es la excusa que está entregando o por la cual llega tarde, y se hace el registro con la fecha y la hora correspondiente, es decir, la fecha y la hora en la cual está ingresando a la empresa. Y finalmente hay un módulo que se denomina de reportes, en la cual la persona entra y ve el historial de las excusas de un empleado, es decir, se transcribe el número de cédula del empleado y él genera un reporte de las excusas que el empleado ha colocado en el largo de toda su vida dentro de la empresa. Observes un detalle importante, aquí tenemos reportes y aquí también tenemos reportes. ¿Cuál es la diferencia que existe de este módulo de reportes a esta opción de reportes? Cuando hablamos de los reportes dentro de la tabla, dentro del módulo de archivos, estamos hablando de listados generales, es decir, listados generales de empleados, listado general de los cargos, listado general de las excusas. Pero cuando hablamos de reportes dentro de este módulo, estamos hablando de reportes que me van a vincular a mí 1, 2, 3, 4 tablas en función de los registros que usted haya hecho dentro de la empresa. En este caso, el único registro que se hace es el registro de las excusas de los empleados. Y finalmente tenemos un módulo de salir, a través del cual, al presionar esa opción, el usuario sale del sistema. Ahora vamos a ir a usar el sistema retardados para tener una visión de contexto cómo el sistema interactúa con la base de datos. Para ingresar al sistema de control de retardos, en primer lugar me va a solicitar un usuario, y como se señaló anteriormente, tenemos el usuario 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. En este caso vamos a ingresar el usuario que tiene nombre 4, y a continuación vamos a decirle la clave, que va a ser 1, 2, 3, 4, y le doy
enviar. Él automáticamente lo envía a usted al segundo módulo, es decir, al segundo programa, y lo identifica a usted como usuario del sistema de retardados y le da la bienvenida. Le dice en este caso, bienvenido Sergio. Le doy clic y entro al menú principal de mi sistema de retardados, el cual tiene el módulo de archivos, el módulo de procesos, el módulo de reportes. Si nosotros nos ubicamos en el módulo de archivos, en este caso tenemos el módulo para trabajar la tabla maestro cargo, la tabla maestro excusa, la tabla maestro empleados. Cualquiera de los tres que usemos básicamente va a seguir el mismo esquema. En todo caso, pues vamos a trabajar con cargos. Entonces, si le damos clic al módulo o a la acción de reportes, obsérvese que tenemos un listado de los cargos que tiene la empresa. En este caso dice que el código 1 está asociado a presidente, el 2 a secretario general, el 3 a sugerente, el 4 a coordinador. Y vamos a decirle lo siguiente: bueno, mire, yo deseo agregar un nuevo cargo. Entonces le voy a decir agregar. Entonces en este momento me dice que ingrese la descripción. Y como no existe el subcoordinador, pues vamos a ingresar el subcoordinador. Subcoordinador. Entonces le decimos ahora agregar. Obsérvese que ahora aparece aquí el subcoordinador y usted tiene allí las opciones de consultar, modificar, eliminar. Tal cual como se vio en el diagrama modular, cuando usted entra al módulo de la tabla maestro cargos, usted tiene las opciones de agregar, consultar, modificar, eliminar y reporte. Supongamos lo siguiente: mire, de pronto el sugerente deseo yo modificar la información, entonces yo le digo clic en la opción modificar y vamos a agregarle en todo caso aquí una letra X. Le digo modificar y automáticamente, obsérvese, se modifica. Si yo le doy clic en eliminar, básicamente lo que va a cambiar es el estatus de ese sugerente y obsérvese, lo colocamos como eliminado lógicamente, es decir, la información de él se mantiene, porque hay que tomar en cuenta que posiblemente ya dentro de la base de datos existen algún sugerente y yo no puedo eliminarlo, ese registro histórico. Vamos a modificarlo y nuevamente colocarlo activo. Entonces le digo modificar y le digo, mire, cambio aquí en la opción por activo, le digo modificar. Vamos a salir de aquí, le decimos retornar y vamos a los empleados. Entonces en este caso veamos el listado completo de los empleados. Le digo un reporte. Entonces obsérvese, tengo Sandra, tengo Marta, tengo Sandra, Wilmari, Carlos, Natacha, Karime. Y vamos a ingresar en este caso un empleado 8000. Entonces le digo agregar. ¿Qué es lo primero que me va a pedir? La cédula. Entonces voy a decir, mire, que el nuevo empleado se llama 8000, que tiene cédula 8000 y me pide los apellidos y los nombres. Y vamos a llamar este empleado Sila. Y entonces vamos a decir que el teléfono de Sila es 320 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a decirle que Sila tiene un cargo de subcoordinador. Obsérvese que es el cargo que acabamos nosotros de ingresar. Y si le damos clic a esta lista desplegable, tenemos todos los cargos que inclusive tenemos ya asociados y registrados en la base de datos. E inclusive si ustedes observan aquí que dice sugerente, ahora dice sugerente X, tal cual la modificación que le hicimos hace rato. En todo caso vamos a decirle, mire, que Sila es un subcoordinador y que el estatus de Sila va a ser activo. Le decimos ahora agregar. Si observamos, aparece en la última posición y cuyo cédula es 8000, el nombre, el número de celular, el cargo y que decimos que en este caso el estatus es activo. Obsérvese que inclusive yo puedo consultarlo, modificar, eliminar, y si le doy ejemplo a la opción de consultar, automáticamente me carga la información de Sila. Si yo nuevamente de pronto le digo modificar, entonces yo puedo tranquilamente venir a modificar. Entonces vamos a decirle Sila Martínez, vamos a decirle Sila Martínez. Entonces le agregamos, mire, Sila Martínez, le digo modificar. Ahora aparece Martínez. Eliminar, simplemente lo que le va a hacer es cambiarle el estatus. Entonces le voy a decir eliminar y aparece como eliminado. Vamos nuevamente a colocar a Sila como un elemento activo. Le digo activo. Entonces ya está operativo.
vamos a salir de este módulo. Entonces hemos salido del módulo archivos, donde tenemos los archivos maestros. Obsérvese que en los archivos maestros lo que está guardando usted es la información de las entidades naturales del sistema. En este caso, el sistema de retardados asume que las entidades naturales son cargos, excusas y empleados. El segundo módulo es el módulo para registrar los retardos. En este sentido, pues hay dos opciones. Vamos a tomar la primera, le damos clic donde dice simple. Entonces, en este momento llegó Sila. Preguntamos el número de cédula de Sila y Sila me dice que es el 8000. Entonces yo le digo, mire, búsquelo en el sistema. En este momento él va al sistema, es decir, él va a la base de datos, busca la información de Sila y la recupera y la presenta. Y ahora, como en este momento la opción es registrar porque Sila está llegando tarde, desplegamos el listado de las excusas que ya tengo almacenadas en mi base de datos, más específicamente en la tabla maestro excusas, y selecciono una de ellas. En ese sentido vamos a decir, mire, que Sila me dijo, mire, que el carro no la quería, y voy a tomar en cuenta a la fecha que me está llegando tarde Sila. Entonces en este momento le doy clic, ella me abre un menú desplegable y me dice, mire, que la fecha es el 5 de mayo. Vamos a agregarle la hora. Entonces yo le voy a decir, mire, ella me llegó a las 8:30 de la mañana. En ese momento yo le digo ahora guardar. Entonces he guardado la información de Sila y que Sila me llegó tarde a las 8:30 de la mañana y me dijo, mire, que la excusa fue que el carro no la quería. Vamos a salir de aquí y vamos al módulo de reportes. En este caso, en el módulo de reporte nada más tengo un solo reporte. Entonces le digo, mire, reporte individual. En este caso yo quiero saber cuáles son las excusas que Sila me ha colocado a mí, y yo digo, mire, ingresamos el número de cédula de Sila y le digo enter. En este caso, para el sistema tenemos un solo reporte, un solo registro de Sila, y me dice que la señorita Sila Martínez, cuyo celular es el que tenemos aquí, que el cargo es subcoordinadora, que tiene este número de cédula, que tiene un estatus activo, solo ha llegado una sola vez tarde y que llegó el 5 de mayo y que me llegó a las 8:30 de la mañana, y que la excusa que ella me colocó fue que el carro no la quiere. De pronto quiero ver la información de otro empleado. Entonces vamos a ingresar el número de otro empleado. Vamos a decirle, quiero ver la información del empleado cuya cédula es 6000. Le digo buscar y me dice que el nombre de ese empleado se llama Natacha, que tiene este número celular, que el cargo de él es coordinador y que esa señorita está activa, y estas son las fechas en las cuales esa persona me llegó tarde, las horas a las cuales me llegó tarde y la descripción de cada una de las excusas que ella me está presentando. Obsérvese que para que ella me muestre esta información yo tengo que relacionar o buscar la información primero del empleado. En este caso lo tengo que buscar por el número de cédula en la tabla maestro empleados. Posteriormente tengo que ir a la tabla de detalle de retardos, donde filtro por este número de cédula, y después de que ya tengo ese filtro tengo que comenzar a asociar cada uno de los códigos específicos de la excusa, y con esa información vengo y construyo la salida. Es decir, aquí yo estoy relacionando tres tablas para generar este reporte, que normalmente cuando el usuario recibe esa información no visualiza cuántas tablas se están consultando o filtrando para recibir un reporte. Simplemente lo que visualiza en la pantalla es la salida, y ese es el trabajo del diseño de una base de datos. Es decir, usted tiene que pensar es las estructuras, cómo se relacionan, cómo se asocian, para al final, cuando el usuario vea la salida, para él sea totalmente transparente. Y parte del trabajo de hacer que esto se vea fácil y práctico es el trabajo del programador. Bueno, finalizada esa parte, lo único que me queda es darle clic en la opción salir, y con eso salgo del sistema. Finalmente, por el día de hoy, no me queda más sino agradecerle su amable atención, y por supuesto, como siempre, por favor, primero cuídese mucho. Segundo, si ha quedado alguna duda, déjemela en los comentarios y con gusto, en la primera oportunidad que yo tenga, le responderé.